Que la que hay, mi gente, Dios me los bendiga. Pregunta rapidito, ¿cómo yo personalmente pude salir de la depresión? Cuando yo comencé a leer la Biblia, en el libro de Mateo capítulo 5, que yo comencé a leer cuando Jesucristo decía que tenemos que orar por nuestros enemigos, tenemos que desearle bien a los que nos maldicen, bendecirlos. Todo lo contrario, ¿verdad? A lo que naturalmente nosotros como seres humanos haríamos, que tenemos que hacerle a las personas lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Y cuando yo comencé a leer todo esto, yo comencé a discutir con Dios, porque yo no entendía cómo una persona podría actuar contrario a lo que la carne, el ser humano en sí haría. Y cuando yo comencé a leer todo esto, yo comencé a cuestionarle a Dios y yo decía, ¿cómo tú quieres que yo ame al que me odia? Yo comencé a decirle, ¿cómo rayos yo voy a perdonar? Dice tu palabra que si tú no perdonas, que si yo no perdono, tú no me perdonas, pero ¿cómo yo simplemente voy a perdonar? Y no fue hasta que comencé a adentrarme en la oración, en el Espíritu, que verdaderamente el Señor comenzó a romper cadenas en mí. Después que comencé a leer la Biblia y aprender lo que el Señor quería que yo hiciera, que yo entendí que yo no era lo fuerte suficiente para poder hacer estas cosas y aplicármelas, yo comencé a orar y adentrarme en la oración profunda en el Espíritu. Yo comencé a decirle al Señor, yo quiero orar 1 hora al día. Y cuando comencé a implementarme esto, empecé orando 5 minutos, 10 minutos, después 20, 30, 40, 1 hora, hasta 2 horas. Y cuando yo comencé a incrementar el tiempo de oración y dejar que el Espíritu tomara control de la oración, Dios comenzó a libertarme. Cuando yo comencé a llorar en gemidos delante de la presencia de Dios por minutos largos, a veces hasta horas, y yo me levantaba y yo sentía como el Señor me limpiaba. Yo empezaba a rogarle al Señor roto, con llanto, y diciéndole, Señor, transforma mi corazón, límpiame, purifícame. Yo no quiero ser así. Yo no quiero odiar a las personas. Yo no quiero mirar a las personas con desprecio. Yo quiero mirar a las personas como almas de salvación, así como has tenido misericordia conmigo. Por favor, limpia mi corazón, limpia mi alma, purifícame. Y llorando y llorando y llorando. Y cuando yo comencé a adentrarme en la oración en el Espíritu, así, el Señor comenzó a libertarme. Y hoy día el Señor me ha puesto un corazón lleno de misericordia. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que ser misericordiosos para poder recibir misericordia. Y la oración es tan importante porque tú puedes tener todo el conocimiento del mundo, pero si tú no oras la Biblia, tú no puedes aplicarte ese conocimiento. Porque para tú poder aplicarte el conocimiento de la Biblia, tú necesitas una relación con Dios. Porque acuérdense que no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad del Padre. Y tú jamás vas a poder hacer la voluntad del Padre por tus propias fuerzas. Tú necesitas orar para que el Espíritu te mueva. Cuando tú oras, el Espíritu de Dios te mueve a caminar conforme a las Escrituras. Jamás. Por eso hay tantos cristianos que dicen, no puedo, se me hace difícil, y es porque no tienes una vida de oración, hermano. Tengo que decirte, necesitas orar. Tú puedes tener todo el conocimiento del planeta, pero si tú no oras, tú jamás vas a poder vivir conforme a la voluntad de Dios, porque el Espíritu no te está moviendo, sino que eres tú mismo, y con tus fuerzas y tu voluntad jamás vas a poder hacer la obra de Dios. No todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y en aquel día muchos dirán, Señor, en tu nombre hice milagros, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice todo esto. Porque hay personas que se han enfocado tanto en la obra y se olvidan de su relación con Dios, y se enfocan tanto en trabajar para el reino, y su relación con Dios está muerta. Y en aquel día, mira lo que el Señor le va a decir. Cuando tú te enfrentes al Señor y tú no tienes esa relación con Dios, y tú le digas, Señor, pero es que yo hice esto en tu nombre, Señor, yo trabajé para el reino, Señor, yo hice esto. Apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Hacedor de maldad, porque nunca dejaste de practicar el pecado, porque nunca pudiste dejar de practicar el pecado, porque no hubo una relación con Dios. Porque cuando tú tienes una relación profunda con Dios, el Espíritu Santo te mueve de una manera sobrenatural a perdonar,
te rompe esas raíces de amargura, te liberta de la depresión, todos los pensamientos que te agobian y te atormentan. Él te hace libre, te llena de fuerza, te llena de coraje, pero un coraje, ¿verdad? Bueno, te llena de valor. Es algo sobrenatural, hermano. Necesitamos orar. Volvamos a la oración. Dios los bendiga.